Hola, ¿qué tal? El día de hoy continuaremos aprendiendo herramientas de formato condicional. Y para esta representación es turno de las escalas de color. Para lograr su implementación disponemos de un caso práctico meramente intuitivo, dado que este corresponde al escenario de una compañía de seguros que desea analizar el rendimiento de sus 20 agentes de ventas a través de los ingresos obtenidos de manera individual durante los meses de marzo y abril, tomando como referencia para este análisis de rendimiento el beneficio obtenido de estos ingresos, el cual corresponde al resultado de restarle a las ventas de abril las ventas de marzo. Posterior al contexto del entorno, es momento de comenzar la implementación. Bien, las escalas de color corresponden a un efecto visual que permite colorear las celdas de datos en función de su valor numérico. A su vez, esta herramienta, al ser un formato condicional, denotará una intensidad de color de la celda en base a la posición del valor, bien sea hacia la parte superior o inferior del rango de datos. Muy bien, para efectuar por primera vez las escalas de color, optaremos por analizar el campo de ingresos obtenidos durante el mes de marzo. Para implementar este efecto visual, primeramente, seleccionaremos todos los parámetros numéricos concernientes al campo en estudio. Posterior a ello, nos dirigimos a la herramienta de formato condicional. Seguidamente sobrepondremos el cursor en la categoría escalas de color y al realizar lo anterior, es posible visualizar que Excel, de manera predeterminada, nos provee diseños de escalas tricolor y diseños de escalas bicolor. Esto debido a que nosotros podemos generar escalas de dos colores y escalas de hasta tres colores para hacer uso de este formato condicional. Ahora bien, para fines de este caso práctico, optaré en primera instancia por seleccionar uno de estos diseños predeterminados. Y el elegido en esta ocasión es el que tenemos indicado, que coloquialmente se conoce como el semáforo, dado que nos ilustrará aquellos valores altos en tonalidades verdes, aquellos valores intermedios en tonalidades color amarillo y aquellos valores mínimos o bajos los mostrará en tonalidades color rojo. Damos un clic para su aplicación y podemos apreciar que ya se nos ha aplicado este formato condicional a este intervalo de datos. Bien lo platicamos anteriormente. El formato condicional de escalas de color se rige en base a la intensidad o tonalidad de colores. ¿A qué voy con esto? En este caso, el verde indica los colores predominantes y aquel dato con el color verde más intenso será considerado el dato mayor, o en este caso la mayor cantidad de ingresos. Podemos apreciar de igual manera que conforme decrementan, en este caso los parámetros monetarios, la tonalidad del verde disminuye de igual manera, a tal grado de llegar a los valores intermedios que ya se irán mostrando en color amarillo. Cuando esos valores intermedios sigan decrementando, procederán a mostrarse en tonalidad color naranja, que es lo más cercano al color rojo, para finalmente mostrarse en su tonalidad inferior, en este caso la que hemos declarado, como un rojo predominante. Sin embargo, este será indicado en esta ocasión como el valor mínimo de este intervalo de datos. Con esto ya identificamos el valor máximo y el valor mínimo en base a tonalidades. Ahora bien, pasemos a nuestra siguiente escala de color. Esta será concerniente a los ingresos del mes de abril. No obstante, ya no utilizaremos un diseño predeterminado, sino que generaremos una escala bicolor por nuestra propia cuenta. Seleccionamos todos los parámetros, ya sabemos a dónde dirigirnos, y en vez de seleccionar uno de estos, daremos clic en el botón de más reglas.
Se nos imprime la pantalla de creación de formato condicional, en este caso para generar nuestra escala de colores. En primera instancia analizamos el estilo, lo mantendremos en 2 colores dado que deseamos una escala bicolor. Seguidamente se nos muestra cómo queremos establecer o en base aquí esta escala. Entonces nos pregunta si el valor mínimo será considerado como el valor más bajo. En ese caso lo mantendremos tal cual. Sin embargo, podemos indicar un número en específico, algún porcentaje, alguna fórmula o algún percentil. Pero por esta ocasión lo mantendremos en el valor más bajo. Yo quiero que para esta escala los colores mínimos sean representados en una tonalidad blanca. Y por el otro lado, los valores máximos serán considerados como los valores más altos, que de igual manera los podemos modificar, pero para este entorno se quedarán de esta manera. Y quiero que sean indicados con una tonalidad de azul, para que vaya subiendo la intensidad y sea apreciable. Esto es todo para crear nuestra regla. Damos clic en aceptar y los datos procederán a tener el impacto de este efecto visual, en donde ya hemos detectado quién es el valor predominante o el valor mayor con una tonalidad de azul y quién es el valor más bajo con un blanco total. Podemos apreciar que conforme va incrementando se va notando a cantidades mínimas la presencia del azul a tal grado de subir a una tonalidad muy predominante. Por el otro lado, el valor mínimo tiene una tonalidad total en color blanco. Ya hemos detectado de igual manera el valor mínimo y el valor máximo para el mes de abril. Ahora bien, antes de proceder con nuestra tercera y última escala de color, quiero hacer un par de menciones que sin duda alguna nos ayudarán a la hora de hacer nuestros análisis. Y esto por supuesto es en base a este formato condicional de escalas de color. Bien, la primera es meramente cuestión de perspectiva. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, por cuestiones de tiempos escasos, por cuestión de alguna distracción o algo, podemos ser partícipes de equivocarnos de la selección de formato condicional en diseños predeterminados. ¿Por qué digo esto? Porque bien, nosotros en este entorno de marzo tenemos seleccionado un diseño predeterminado en donde, bueno, seleccionamos coloquialmente el semáforo, así se le denomina usualmente, pero hay que tener mucho cuidado, chicos, porque aquí en los predeterminados tenemos diversas escalas, pero como podemos apreciar, las parejas tienen colores similares, no obstante, están invertidos. Es decir, si yo por alguna equivocación llegara a seleccionar el segundo y no el primero, en vez de tener el color verde como predominante, ahora tendría el rojo. Y ojo, con eso no quiero decir que sea un problema. Aquel que desee tener el rojo como color líder, sin problema lo puede realizar, cada quien sus criterios. No obstante, si yo vengo con la idea de que quiero el verde y por error o por cuestión de tiempo o distracción llevo a seleccionar este en grandes cantidades de datos y así me llevo mi análisis, a la hora de efectuar o crear las inferencias puedo caer en discrepancias por la cuestión de no tomar en consideración una correcta elección. Por ello es muy importante tener en consideración lo que deseamos. El mismo caso aplica para esos predeterminados. Vamos a regresar a la que teníamos para hacer mención de la siguiente opinión o perspectiva. Veámoslo de esa manera. La cuestión siguiente es aludir a la aplicación rápida de estas herramientas. ¿A qué voy con esto? En este entorno hemos analizado de manera individual marzo y abril. ¿Qué pasaría si yo, por hacerlo de una manera más rápida, quisiera eficientizar mi proceso, en vez de hacerlo individualmente como lo hicimos, lo hiciera de manera simultánea, es decir, ambos, de esta manera? Seleccionara los dos y en vez de aplicar una regla individual para cada uno, dijera, bueno, tomo el semáforo como referencia y me lo va a aplicar individualmente. No es así. Tomemos como referencia que el valor más fuerte en marzo es este de acá y el valor más fuerte de abril es este de acá. Vamos a aplicar una escala de color para ambos campos, tomando como referencia el semáforo, y apreciamos que ya tenemos cambios. ¿Por qué? Porque este valor en marzo ya no representa la tonalidad más intensa de verde. Ahora lo es el parámetro más alto de abril. ¿Por qué pasa esto, chicos? Porque al hacer esta selección múltiple,
la regla de formato condicional se va a aplicar en este entorno de datos, es decir, en los dos campos. No lo va a leer de manera individual para decir, bueno, aplico el semáforo en marzo y a la vez lo aplico en abril para interpretarlos individualmente. No, lo va a hacer de manera colectiva. Y ojo, no aludo a que esto esté mal. Si lo quieren analizar así y no afecta su entorno, que no sea individual, no hay problema. Es mejor cuando analizamos múltiples categorías de datos con un solo formato condicional o una sola interpretación. No obstante, para este caso práctico sí es incorrecto, porque nosotros queremos analizar de manera individual quién predomina en marzo y en abril, y por supuesto quiénes son los valores más bajos. Por lo tanto, en este caso práctico y en casos similares donde el estudio requiera ser individual, esta aplicación sería incorrecta. Por consiguiente, la mejor solución es implementarlos de manera individual, tal cual lo teníamos anteriormente, de esta manera. Ya hemos regresado con la tonalidad más intensa de verde y la tonalidad más intensa de azul, haciendo alusión a análisis de manera individual, identificando así los parámetros más altos y bajos de abril y marzo. Ahora bien, vámonos con la última escala de color, y esta es en razón al beneficio obtenido para esos agentes de ventas. De igual manera lo mencionábamos, el beneficio no es más que restarle a las ventas de abril las ventas de marzo, para ver qué tal les fue a los vendedores en razón a 2 meses, o al mes anterior en este caso. Muy bien, vamos a generar aquí una escala tricolor, en donde antes de generarla quiero mencionar que ya el formato moneda me da una ayuda visual de a quienes les ha ido bien y a quienes no tanto, ¿verdad? Aquellos valores negativos. Pero en fin, vamos a generar esta escala de 3 colores de la siguiente manera. Seleccionamos los datos, ya sabemos a dónde dirigirnos, más reglas, cambiaremos el estilo a 3 colores porque va a ser tricolor. Y bueno, al ser 3 colores ya se nos implementa un campo nuevo, pero vamos por orden. El valor mínimo quiero que sea el más bajo, quiero aquí que sea una clase de color clarito, ¿qué tal este? El punto medio o el percentil. Vamos a hablar de esto es muy importante. El percentil indicado con el número 50 va a denotar mediante el color que yo elija, en este caso quiero un azul, con esta tonalidad, aquellos valores que estén por debajo del 50% de los datos. Es decir, de aquí, que es 0, al 50%. Entonces, a partir del 50% me va a considerar los valores más altos esta tonalidad. Que como quiero que resalte, que imponga, vamos a seleccionar un verde resaltante, que lo veamos sí o sí. Por ende, los que estén por debajo del 50% van a estar de esta tonalidad, y por supuesto esta, que son del 0 al 50 también, van a estar distribuidos. Y los que estén por encima del percentil 50, que es el punto medio, van a tomar una tonalidad verduzca. Damos clic en aceptar para generar esta regla. Y podemos apreciar lo comentado con antelación. Los primeros valores, en este caso los peores, los negativos, toman esta tonalidad clarita. Seguidamente podemos apreciar cómo comienza ya la tonalidad azul a tomarse. Y después de llegar a la media de esos valores, ya comienza a hacer presencia el color verde, como lo podemos apreciar acá. A tal grado de ir incrementando su tonalidad, y aquellos valores que predominen en este intervalo de datos serán ilustrados o coloreados con esta tonalidad resaltante de verde. Y con esto ya hemos detectado de igual manera quién presenta el mayor beneficio y a quién no le va tan bien, es decir, con un beneficio negativo o pérdidas. Pero a su vez también hemos identificado parámetros que nos acercan a estos números bajos y a números altos mediante el uso de escalas de color. Con esto ya hemos identificado parámetros clave a la hora de hacer análisis en 3 campos distintos, en donde hemos aplicado una escala tricolor mediante diseños predeterminados, una escala bicolor de manera personalizada y una escala tricolor de manera propia o manera personalizada, tomando así como referencia lo aprendido y ejecutándolo de manera exitosa. Y con esto doy por concluida la lección del día de hoy, esperando la misma haya sido de tu agrado. Nos vemos muy pronto para continuar con esta serie de formato condicional y por supuesto proveer mayor contenido de similar índole dentro del canal.
Muchas gracias y hasta luego.